Tú pues, que te jactas de eso, de que enseñas a los demás, que eres instructor, maestro, y que te jactas de la ley, de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, eres ladrón. Es decir, y yo no sé cuáles serán peores. ¿Cuáles creen ustedes que son peores, los primeros o los segundos? ¿Los segundos? ¿Cuáles creen ustedes que son peores, los primeros o los segundos? ¿Cuáles creen que son peores? Mejor digan, nosotros digan. Porque aquí no estamos hablando aquí no estamos en una plaza pública para decir, no, los que están ahí afuera. Sin embargo, la Biblia señala aquí que solo hay dos clases de personas. Unos que en su vida natural nacieron, fueron engendrados y fueron concebidos en pecado, y luego nacieron en pecado y viven en pecado. Los otros, esos han sabido disfrazarse, buscaron formas de identificación con la vida religiosa, y hoy están aquí en medio de nosotros. El que tiene al lado suyo, ese es uno de esos. Dije no usted, sino el que tiene al lado. Es uno de esos. Uno de esos que también la Biblia señala como persona que solamente tiene una diferencia con el que fue engendrado, concebido y dado a luz en pecado. Una diferencia tiene, y es que él se jacta de lo que no es. Él presume de lo que no es. ¿Cuántos de esos sinvergüenzas conoce usted? De hermanos y hermanas que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas y cristianos que dicen que son y no son nada. Son pícaros, son sinvergüenzas, son idénticos a los impíos, son igualitos a los que fueron concebidos y engendrados y nacieron en pecado. Son idénticos. Lo único que lo diferencia es la máscara que usan. Usamos una máscara y un disfraz que nos hace peor y nos hace hipócritas. Y es más, hacemos arrastrar a los hombres. Cuando los hombres creen en nosotros, los arrastramos a la falsedad y a la hipocresía, porque nosotros mismos somos idénticos a los de afuera. Solo son dos tipos de personas: los que fueron engendrados y concebidos y nacidos en pecado, y aquellos que, siendo engendrados y concebidos y nacidos en pecado, se pusieron una máscara y se jactaron en sí mismos, haciéndose vanagloriosos, creyéndose conocer a Dios y volviéndose tan orgullosos que pretendieron enseñar a los demás. Solo quiero decirles esto y con esto voy a terminar. Ya se acabó. No bajen la cabeza, no pueden ver para abajo, no pueden ver para ninguna parte ahora. No pueden hablar con el que tienen al lado, ahorita es solo para acá. Las dos clases de personas no verán a Dios, ni agradarán a Dios, ni verán la bendición de Dios. Las dos clases de personas no podrán agradar a Dios, ni ver a Dios, ni las bendiciones de Dios. Dios jamás contemporizó con el pecado. Dios jamás aceptó que alguien cargara escondido en su bolsa o en su casa algún lingote o algún manto babilónico y él seguir obrando para bien sobre la vida de su pueblo. Dios tuvo que descubrir a los acanes. Dios quiso descubrir el pecado, el lingote y el manto babilónico que había en el corazón de su pueblo, para ser agradado y para posteriormente bendecir la vida del pueblo suyo. Queridos hermanos,
Es larga la lista desde el libro del Génesis, cuando Dios jamás fue agradado por el pecado, sino que al contrario Dios ajustició, condenó, juzgó el pecado para luego destruir a los pecadores. Estuvieran dentro de un marco de desencaro o de desmascararlos, o dentro de un marco de máscara o de ocultar la realidad de su esencia. Pero todo el tiempo, jamás Dios aceptó que los hombres fingieran, estuvieran en desacuerdo con Él, que tuvieran dos clases de vidas hipócritas, falseando la verdad, diciendo una cosa ante la gente y siendo hipócrita con la otra. No, Dios jamás aceptó eso. Dios lo que hizo fue condenar al impío. Dios lo que hizo fue desenmascarar al pecador para que los hombres sacaran a relucir lo que realmente eran. Es en esta época, y con esto termino, es en esta época donde, como nosotros no vemos ninguna acción de Dios sobre la vida nuestra, nosotros seguimos jugando, hermanos, a religión, creyendo que la religión nos va a amparar, creyendo que porque somos maestros de los demás, nosotros tenemos una corona o un documento como si fuésemos diputados, que nos da inmunidad ante los demás. No, aquí no hay inmunes. El capítulo 2 y verso 11, ¿qué es lo que dice? Porque no hay acepción de personas delante de Dios. Para con Dios no hay diferencia. Yo puedo tener corbata y llamarme el pastor de la iglesia, pero si sigo viviendo en pecado y sigo haciendo maldades, Dios no me bendecirá, ni los bendecirá a ustedes. Ustedes pueden ser miembros de la iglesia y pueden tener algún privilegio, pero si seguimos nosotros tentando a Dios y viviendo en pecado, no podremos vivir agradando a Dios, ni que Dios nos bendiga para ser de bendición para el mundo entero. No hay atajos con Dios, no hay razas que Dios prefiera, no hay distintivos que Dios prefiera, no hay apariencias que Dios disimule. No, hay un solo camino delante de Dios para agradar a Dios y para ser bendecidos con Dios. La Biblia señala de una manera clara y categórica: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis. No le eche la culpa de su situación y de las cosas que lo rodeen a otros. Debe haber arrepentimiento. Esa fue la prédica de Juan el Bautista. Esa fue la prédica de Cristo. Arrepentíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio para la vida y el corazón del hombre solo vienen cuando hay arrepentimiento. Pueden seguir viviendo religiosamente como han seguido viviendo sus días. Pueden hacerse un tirito al aire y venir más tarde a decir: gloria a Dios, hermano, ¿cómo está? Podemos seguir siendo hipócritas, podemos seguir violando la ley de Dios, pero a Dios no lo engañará jamás, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No se puede. Hay un solo llamado: arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos. ¿Creéis que estáis tratando con un Dios de madera? ¿Creéis que el Dios de los cielos ha dejado de ser celoso? ¿Creéis que nuestro Dios es un Dios de herencia cultural? ¡No! ¡No! Él es temible, Él es terrible, Él es fuego que consume, Él es fuego consumidor.
Él no tendrá por inocente al culpable. El que ha pecado debe arrepentirse. Y pongan la cara que quieran, que por eso los trajo el Señor esta noche. Porque los ama, porque te 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 ama. Y quiere que te arrepientas de verdad. Si eres una persona que jamás ha sido religioso y que hoy quieres arrepentirte, debes confesar tus pecados. La Biblia dice: hijitos, estas cosas os escribo para que sepáis que tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Hijitos, si alguno ha pecado, hijos, si alguno ha pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La religión verdadera no es ser un perfecto hipócrita mundano, materialista, poco amor dentro de la iglesia, mundano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es del corazón. Ser cristiano es una operación del Espíritu que agrada a Dios, no de apariencia, no de apariencia. No de aparentar aquí algo y al nomás salir de aquí siguen siendo los mismos diablos. No, no, no. Solo hay una verdad: arrepentimiento, confianza en el Hijo de Dios. Y si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Religiosos, mundanos o cristianos, arrepentidos o convictos de nuestros pecados, solo hay un camino: el arrepentimiento. Y antes de terminar y hacer un llamado esta noche, no se crean porque ustedes vinieron esta noche, o porque tienen corbata, o porque están tapadas de la cabeza, o porque tienen el vestidito ya largo. No se crean. Ustedes han de necesitar arrepentirse. No se crean. A veces uno piensa que por la apariencia juzga a la persona, pero uno no debe ni siquiera imaginar nada, porque los que han nacido engendrados y concebidos por el pecado, asimismo la Biblia señala que vivirán en pecado. Y aquellos que solamente han usado la religión como un manto y como una excusa, hoy debemos también arrepentirnos. Esta noche, el lugar aquí no es tan amplio, pero es una buena noche. Aunque usted no pueda llegar hasta aquí al frente, decirle: Señor, en realidad aquí en esta ciudad y en el mundo entero necesitamos de tu misericordia. Y yo voy a poner mi parte al arrepentirme esta noche. Yo no quiero jugar contigo. Yo no quiero jugar a la religión. Yo no quiero ser un hipócrita. Yo quiero en verdad, me arrepiento y pido misericordia. Dios obrará de una manera extraordinaria en su vida. Y Dios obrará en esta iglesia de una manera extraordinaria. Y yo, en lo personal, estoy cansado de la hipocresía que vivimos en general. Y debe de haber un cambio. Y si no hay un cambio, váyanse a otra iglesia, búsquense una iglesia donde se puedan enmascarar, enmascarados. Pero aquí, si queremos ser de bendición para nuestra vida, para la gloria de Dios y para el mundo entero, debemos quitarnos la máscara esta noche
pedir misericordia a Dios del cielo, el cual será amplio en perdonar. Pongámonos de pie todos. Aleluya, aleluya. Cierren sus ojos. Aleluya.